Lo que no se dice. Bien, continuamos nosotros aquí en vivo y en directo a través de La Luz Televisión, canal 49. Estamos nosotros en pleno lugar que en breve estará empezando el show especial que se ha preparado para el día de hoy. Y recuerde, mañana tenemos un programa especial desde las 6 de la tarde musical. Estará desde República Dominicana Elvira Curier, estará Juan Valentino y como broche de oro estará Ruth Karina en vivo con un super show aquí en la Iglesia Fuente Bendición, en el Ministerio de la Luz, en el Auditorio de la Luz. Así que le invitamos mañana que venga a partir de las 6 de la tarde. Bien, seguimos nosotros con el teólogo Josías Espinosa y queremos saber un poco, pastor, cómo llegó pues el protestantismo a nuestra nación, al Perú. ¿Cómo llegaron los protestantes? Bueno, en los estudios llamamos iglesias históricas a la iglesia luterana, anglicana, presbiteriana y metodista. Esas son las iglesias históricas. También la bautista. Así que los primeros que llegaron al Perú fueron estas iglesias. Por ejemplo, tenemos un dato histórico. Al primer hombre que mata la Santa Inquisición del Perú, aquí en Lima, es a un hermano evangélico protestante de la iglesia histórica que se llama la iglesia hugonote, es al hermano Mateo Salado. ¿El de la Huaca? El de la Huaca que está ahí, dice Mateo Salado, y él es el que se llama, es el primer evangélico que fue ejecutado por la Santa Inquisición, ¿verdad? Algunos hermanos me dicen, pastor, ¿qué salado fue Mateo Salado? al ser el primero. Ahora, pero, ¿cómo llegaron? Según los estudios, por ejemplo, Fernando Armas Asín, en un libro, no el chistoso, sino el historiador de la Universidad Católica, dice que llegaron a través de los piratas, 1, los comerciantes, 2, y recordemos que llegaron también a través de las autoridades y embajadores de otras naciones, mayormente de naciones europeas y de Estados Unidos. Así llegaron los evangélicos al Perú. Y en una primera fase no predicaban, estaba prohibido. Recién en 1915, en el Perú, José Pardo permite la predicación, la libertad de culto, hasta 1915. No predicaban, porque si tú predicabas ibas a la cárcel. Ahora, lógicamente que nosotros vivimos ahora en una época feliz, totalmente diferente. Pero es que los españoles que vinieron a conquistarnos eran netamente católicos. Exacto. No, o sea, los colonizadores. Los que nos colonizaron fueron netamente católicos y es ahí pues donde, por ejemplo, vemos en la historia que Atahualpa los niega, le tira la Biblia y todo eso, ¿no? Exacto. Y no solamente eran netamente católicos, sino que ellos tenían la ideología de la cristiandad. ¿Y a qué se conoce la ideología de la cristiandad? Es, ¿te conviertes a Cristo o te mato? O sea, así era basado a un pensamiento del famoso, que le llaman padre de la iglesia, Agustín, ¿no? En Ciudad de Dios dice, es mejor matar a un pecador antes que dejarlo de vivir, porque la guerra es justa. Bajo esa ideología, guerra justa, entonces venían acá, ya señor, usted adora al sol, ¿te matamos o te conviertes al catolicismo? ¿No es cierto? Era una cosa así, y a eso se llama cristiandad, y por lo tanto fue una iglesia hegemónica, totalitaria, abusiva, donde no había libertades. Bueno, y en esa época también creo que las misas eran en latín, ¿no? En latín. No, estaba prohibido hacerlo en otro idioma. Estaba prohibido traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, o sea, al castellano, por ejemplo, o al quechua, ¿no es cierto? Y eso fue tremendo, ¿no? Entonces, así llegaron los evangélicos, y les quiero contar un detalle muy interesante, ¿no? El primer evangélico que predicó en Perú públicamente es el pastor Francisco Pensotti, descendiente italiano, uruguayo, de misioneros evangélicos, descendientes italianos, uruguayo, llegó aquí. ¿Cuándo lo hizo? En 1870. 1870. Y
Este Pensotti fue metido 8 meses a la cárcel en el Callao por predicar, y solamente lo sacaron por presión de Inglaterra y Estados Unidos. Porque era muy conocido, Porque era muy importante. conocido, sí. Ahora, pero antes de eso, nuestro libertador, don José San Martín, también invita a un evangélico acá a Perú. Por supuesto, a el famoso Diego Thompson. Diego Thompson, que era cristiano y era argentino él. Diego Thompson era un evangélico escocés. Y educador, ¿no? Educador, y había estado en Argentina, había estado en Latinoamérica. Diego Thompson llega al Perú invitado por don José de San Martín con las ideas libertarias, él fue como una especie de ministro de educación en el Perú, porque él traía un sistema lancasteriano, pero él era un colportor. ¿Qué cosa es un colportor? Un vendedor de Biblias. Y Diego Thompson, en una carta de 1822, dice así: llegué al Callao y en 2 días vendí 500 Nuevos Testamentos y 500 Biblias. Fueron las primeras Biblias en castellano que los peruanos miraban en 1822. Y por lo tanto salió 500 Nuevos Testamentos y 500 Biblias inmediatamente, porque nunca habían visto en castellano. ¿Y por qué vendían esas Biblias? No habían campañas evangelísticas, ni predicadores, ni nada por el estilo. Lo que había era: lee la Biblia y tú solo te vas a convertir a Cristo. No necesitas que yo te predique. Y así sucedió. Muchísima gente solo leía la Biblia y decía: aquí no hay Papa, aquí no hay Virgen María, aquí no hay Inquisición, yo me convierto a Cristo, al Cristo de la Biblia. Eso fue tremendo, ¿verdad? Esos fueron los colportores. Bueno, estamos aprendiendo bastante el día de hoy. Estamos con el teólogo Josías Espinosa. Qué importante saber que es esta parte de lo que muchas veces nosotros no conocemos, la historia de la iglesia en el Perú. Simplemente nosotros vemos o escuchamos lo que se ve en la televisión, lo que escuchamos en las prédicas, pero conocer un poco más la historia de aquellas personas que dieron su vida o fueron encarcelados por predicar, como el caso de Pensotti, pues es importante. Y otra de las personas, ahora, a mí me llama la atención el decir que un presidente de la República, por decir, ¿no?, llame a un evangélico para que lo ayude en un ente tan importante como era la educación. Ahora, como educador, creo que él también quiso ayudar a la educación peruana. Justamente la iglesia protestante, a partir de las ideas de los protestantes, leyendo la Biblia, tiene grandes aportes a la historia del Perú. El primer aporte es la educación. El primer hombre que propone en el Congreso de la República del Perú que exista un colegio de mujeres, porque hasta 1822 no existía colegio de mujeres, fue Diego Thompson. Él propuso por primera vez que las mujeres tengan primaria, secundaria, y tenía que esperarse en la historia del Perú 50 años todavía para que aparezca un colegio de mujeres. El único lugar donde una mujer en 1822 aprendía a leer y escribir era en un convento. Era el único lugar. Entonces, Diego Thompson viene a proponer el colegio de mujeres. Si no sabían, el primer colegio bilingüe del Perú fue evangélico, se llama el Anglo-Peruano, ahora se llama San Andrés, está en la avenida Petituari 28 de julio. Ese colegio, él lo fundó. Claro, se fundó por los metodistas, y ese colegio que se hizo ahí fue el primer colegio bilingüe en el Perú, castellano-inglés. El primer colegio mixto fue el María Alvarado, que está acá en 28 de julio. Claro, en María Alvarado, cerca a la Brasil y 28 de julio. Ese colegio fue el primer colegio mixto del Perú. Así que los evangélicos aportaron mucho a la historia del Perú. Qué importante. Ese es el primer aporte, la educación, ¿verdad? ¿Ya ha habido otros aportes más? Por supuesto, miren. Segundo aporte, la difusión de la Biblia. ¿Quiénes difundieron la Biblia en castellano? Los evangélicos. Los católicos, como dijiste tú, solamente leían en latín y la gente no sabía leer en latín. Solamente algunos sacerdotes. Y entonces la difusión de la Biblia es otro aporte de los evangélicos para el Perú. Otro aporte
increíblemente que ahora hablamos de inclusión social, que hablamos de derechos humanos, es que los evangélicos trajeron los primeros servicios sociales al Perú, las primeras asociaciones sin fines de lucros al Perú. Lo que hoy se llama ONGs. ONGs. Y José Carlos Mariátegui, en su libro 7 realidades del Perú, el ensayo de 7 realidades del Perú, en la realidad religiosa dice así: el protestantismo entró por el polvo del servicio social. ¿Por qué? Porque los protestantes fueron los primeros en Puno en luchar por los pobres, en poner colegios para pobres, clínicas para pobres. En Ate Bitarte lucharon por los obreros. En las minas de, por ejemplo, Cerro de Pasco, hicieron grupos para que luchen por sus reivindicaciones sociales. Los evangélicos propusieron por primera vez en el Perú la inclusión social a través de la palabra de Dios. Que es lo que nos manda, ¿no? La palabra de Dios. Eso es tremendo. Lo que estamos haciendo nosotros es eso, conversando y conociendo un poco más. Usted de repente no sabía que fuimos los evangélicos aquellos que ayudamos mucho y seguimos ayudando y queremos enseñar a otros con tantos temas importantes, y fueron desde la época de 1822 que venimos ayudando. ¿De repente tienes otro aporte más que ha hecho los protestantes? Hay otros aportes más. Por ejemplo, Clorinda Matos de Turner. Por supuesto. No sé si conocen a Clorinda Matos de Turner, lo leemos en nuestras escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, su obra Ave sin nido. Y también sobre Cusco. Y ella era una protestante evangélica. Fue la primera mujer que tradujo al quechua los evangelios en el Perú. Y no era peruana, ¿no? No, Clorinda Matos de Turner era una peruana. Ah, peruana. Era de descendientes ingleses, pero era una cusqueña peruana evangélica. Y ella hace un aporte tremendo. Hizo el primer sistema de alfabetización a los quechuas con la Biblia. Imagínense. Ese es un aporte tremendo al Perú. Y ustedes, a propósito de Clorinda Matos de Turner, si leen Ave sin nido, que es una novela, es una denuncia contra los sacerdotes católicos. ¿Quiénes son los aves sin nido? Los hijos de sacerdotes en los pueblos pequeños del Perú. No sé si ustedes han escuchado esa historia. En muchísimos pueblos los sacerdotes tenían hijos. ¿Y qué les decían? Sobrinos. Y por eso en esa novela, Ave sin nido. ¿Quiénes son? Los hijos de los sacerdotes. Y ese es un gran aporte para el Perú, la alfabetización, ¿verdad? Pastor Josías, tendremos mucho más que hablar otro día, por supuesto, porque es amplio este programa y sobre todo conociendo la investigación que hace usted. Gracias por estar con nosotros esta noche, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, y solamente decirles, hermanos, conozcamos nuestra historia, amemos nuestra historia, identifiquemos con ella porque hay una riqueza tremenda. Y el 31 de octubre, mañana, celebremos también el Día de la Reforma Protestante. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias. Ya saben, entonces, así como saben la historia del Perú, es muy importante conocer la historia de nuestra iglesia. Nosotros volvemos el día viernes. Próximo viernes, mañana estamos con La Mano que Ayuda, el jueves es feriado y el viernes volvemos nosotros aquí en Lo que no se dice. Pero mientras tanto, recuerden, compre su boleto para que este 31 usted se lleve su auto. Que Dios lo bendiga. Seguimos nosotros de fiesta aquí en la avenida Alfonso Ugarte, 1465. Hasta el viernes. Lo que no se dice.